Sociedad Colimense de Estudios Históricos presenta a José Luis Larios García. Es investigador del Archivo Histórico del municipio de Colima. Es licenciado en Administración Pública. Es maestro en Historia con la tesis Acción Política de Ramón R. de la Vega. Es socio de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos y es tesorero del Ballet Folclórico de Villa de Álvarez. Algunas de sus publicaciones son La Fábrica de Hilados y Tejidos de San Cayetano, Palacio de Gobierno, y fue becado por la Secretaría de Cultura de España en la Escuela de Archivos para Iberoamérica en Madrid y Sevilla, España, convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de ese país. Es docente de la Universidad de Colima y del Seminario Diocesano de Colima. Es columnista de los periódicos El Comentario y Diario de Colima. Con ustedes, José Luis Larios García. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Larios García. Bienvenidos a Haciendo Historia. Hoy les voy a hablar sobre Ramón R. de la Vega, un personaje multifacético del siglo XIX. Este personaje, uno de los más importantes y trascendentes del decimonónico, es uno de los que de alguna forma han quedado en el olvido en la historia de Colima. ¿Y por qué lo digo? Porque solo queda en el recuerdo, en lo anecdótico de los libros de historia de Colima. Por ahí hay una escuela a su nombre. En el Congreso del Estado están las letras de oro también por haber sido el primer presidente del Congreso del Estado. Pero primeramente les voy a hablar quién fue este personaje. Y bueno, este político, actor social, que de alguna forma me llamó mucho la atención, estando yo en casa del archivo, en el archivo histórico del municipio de Colima, me encontré con el periódico El Estado de Colima y justamente me encontré con la inauguración del telégrafo. Me llamó mucho la atención porque ahí venía el título de un personaje destacado de esa época que fue Ramón R. de la Vega. Inmediatamente me fui al libro de Francisco R. Almada para ver quién era este personaje. Me di cuenta que aparte de haber inaugurado el telégrafo, hizo otras actividades políticas, sociales e incluso empresariales. Para no ahondar más a detalles, Ramón R. de la Vega nace el 11 de septiembre de 1811 en Ciudad Guzmán, o Zapotlán el Grande, jurisdicción de la Nueva Galicia. Este indiscutible personaje se dice que de alguna forma emigró a Colima, pero yo considero que sus familiares, como su papá José Garcilaso de la Vega y su mamá Ramón Escamilla, ellos eran originarios de aquí de la ciudad de Colima. Se había dicho que eran de Zamora, Michoacán, que incluso algunos familiares provenientes del norte de México, como es el estado de Chihuahua, incluso otros decían que del estado de Nayarit, pero no, en realidad son de la ciudad de Colima, del barrio de La España, la mamá del rancho de Villa o lo de Villa. Entonces, yo no coincido con algunos autores, con algunos historiadores que dicen que fue un forastero. En realidad no, porque él a los pocos días de nacido quizás regresó a Colima, porque encontramos en una acta de nacimiento de un hermano que al año siguiente de haber nacido de la Vega, nace aquí en Colima. Entonces, eso nos da indicios que la familia, de alguna forma, por azares del destino, él nace en Zapotlán el Grande. Podemos decir que a los inicios, ya de joven, él incursiona como periodista con algunos periódicos que se publican en lo que es en la ciudad de Colima, El Observador de las Leyes, La Unión, entre otros, y se le reconoce como el precursor del periodismo junto con Ramón Fajardo. Más adelante, en 1833, sus primeros trabajos dentro de la administración pública se reflejan como escribiente de aduanas. Posteriormente, en 1837, fue regidor de
la ciudad de Colima o del ayuntamiento de Colima. Cabe destacar que no encontramos algún documento que ahonde de su profesión. Probablemente estudió contabilidad o teneduría de libros, algo similar a esta profesión. Desafortunadamente no hemos encontrado algo que nos diga sus indicios como estudiante o como en alguna profesión. Posteriormente, pues bueno, ha habido una controversia acerca de su nombre, porque él es José Ramón de la Vega Escamilla y no José Ramón R. de la Vega. La R fue posterior a 1840 cuando se agrega en su firma. No conocemos a detalle el por qué se agrega la R. Sin embargo, podemos deducir que es por el nombre de su madre, Ramona. El historiador Óscar Guedea y Castañeda en algún momento aseguró que por haber renegado de la masonería, por eso se le agrega la R, pero pues de alguna forma no podemos nosotros aseverar esos dichos. Más adelante, en 1833, México hace unos cambios indiscutibles con el centralismo de Antonio López de Santa Anna y Colima pasa como distrito del sudoeste de Michoacán. Ramón R. de la Vega es diputado por este distrito y posteriormente adquiere, digamos, la autonomía en 1846, después de haber triunfado nuevamente el grupo, digamos, liberal o federalistas de la época de 1846. Ramón R. de la Vega se destaca también como profesor. Fue un impulsor importante sobre la educación pública en Colima. Él trajo los primeros preceptores a la ciudad de Michoacán. También trajo un importante educador, Mathieu de Fuseuil, un francés que prácticamente lo trae para la educación de sus 3 hijas. Se va a Tonila, allá crea prácticamente una escuela en su casa, invita a la profesora Rafaela Suárez para que también, junto con sus hijas, tomen esta educación de un francés muy destacado y que posteriormente, pues más adelante, él va a crear algunas escuelas públicas cuando es gobernador. A propósito de la gobernatura, él en 1862 llega como gobernador del estado de Colima, ya como Colima independiente, pero anteriormente es el primer presidente del constituyente en 1857, junto con Manuel Álvarez como primer gobernador. Ya en 1862, como gobernador, pues asume algunos cargos importantes de trascendencia, aparte de la gobernatura, como empresario administrador de la fábrica de hilados y tejidos de San Cayetano. Esta fábrica fue muy relevante para la economía de la región porque fue productiva, diseñaba, confeccionaba tela, sobre todo la manta, y tenía un acueducto prácticamente que alimentaba desde el río Colima hasta la fábrica para poder desempeñar las tareas de la fábrica. Esta fábrica desafortunadamente fue incendiada en 1928 por los cristeros y jamás se volvió a levantar, y hoy en día quedan las ruinas a un costado de un colegio muy conocido y que de alguna forma quedan los vestigios para la historia. Posteriormente, de la Vega renuncia en 1869 como gobernador del estado por tantas impugnas que había dentro ya del Congreso y dentro del gobierno del estado. Cuando de la Vega fue gobernador, creó algunas cuestiones muy interesantes para su gobierno. Por ejemplo, trajo el telégrafo, realizó su equipo de trabajo un viaje para explorar las islas de Villagigedo. También realizó empedrados públicos, mejoró algunas calles,
entró la red de agua potable y entre otras cosas. Y lo principal, que formó el periódico oficial El Estado de Colima. Posteriormente, en 1870 y 1872, vuelve a ser diputado de la quinta y sexta legislatura del Congreso del Estado. Ya en 1880 lo nombran como inspector general de instrucción pública. Fue el primer inspector, digamos, algo similar a lo que hoy es el secretario de Educación. Podemos decir que de la Vega siempre estuvo preocupado por la educación pública. Él de alguna forma crea el Liceo de Varones, que no fungió como tal en 1868, pero abre hasta en 1874. Posteriormente, en 1892, él se jubila ya como una autoridad pública, y en 1896, el 6 de noviembre, muere a los 85 años a causa de anemia cerebral. Al día siguiente, el Congreso de Estado lo nombra benemérito, y en el panteón municipal están depositados sus restos. En realidad, de conclusión, Ramón R. de la Vega fue un personaje destacado del siglo XIX, que se le deben a él obras de trascendencia que hoy en la historia, que de alguna forma lo debe de recordar, no nomás en los libros de historia, sino que también en los procesos históricos, en la vida cotidiana y entre otras cosas. Muchas gracias.